Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es una introducción al goce. ¿Qué caras? Ustedes saben que tenemos que hablar desde el seminario 7, básicamente, desde la ética del psicoanálisis, tomar el 9, que ya lo fuimos trabajando, tomar el 16, que lo estamos trabajando, y después llegar al 20, ¿no? Primero les quiero hacer una pregunta. Séntate, Maxi. Porque el goce es un problema no solo para el sujeto, sino para los analistas, pero no por el tema de la clínica solamente, sino por el tema de ponernos de acuerdo un poco si es bueno, si es malo, si sirve, si no sirve. Entonces, primero les quiero preguntar, digamos, básicamente, ahora vamos a ver, tiene una cara bifronte el goce. Gracias al goce es que nosotros somos sujetos, gracias al goce que podemos apreciar la estética, el arte, todo. Pero gracias al goce, para decir una frase de Lacan, somos débiles mentales. Entonces, bueno, primer pregunta, vayan a ver, no sé si les dije el otro día, la película que estrenaron, Ninfomanía o Ninfómana, está traducida como Ninfómana. Son 2 partes, es de Lars von Trier, son 2 partes, dura 3 horas y pico cada parte. Lo relaciono con esto porque en realidad primero pensé en otra película que se llama El regreso de los muertos vivos, que vos seguro la... No, pero vi la de Lars von Trier. Y lo relaciono con el goce. Ahí hay un animalito que dibujó Flor recién, débiles mentales. ¿Ustedes por qué creen que una hormiga, por ejemplo, puede levantar 50 veces su peso? Y le voy a dar otros datos. Les pregunto, ¿por qué creen? Por lo mismo que el tero no puede mentir cuando pone huevo. Exactamente. ¿Y por qué es entonces? Porque no está atravesado por el lenguaje. Exactamente. Anímense, ¿eh? Porque no tiene lenguaje. Por eso puede levantar, es decir, porque tiene un instinto, que es un saber sobre el objeto, y por eso puede levantar ese animalito, ese insecto, en realidad es, le voy a decir el nombre que dibujó Flor recién, se llama Ontophagus taurus. Ontophagus taurus. El Ontophagus taurus puede levantar 1140 veces su peso. 1140 veces su peso. Hacer el primer plano, ¿no? A la gente del Ontophagus taurus. Exactamente por eso, porque no está atravesado por el lenguaje. Estaba buscando otros datos, porque hay otros animales, que es lo mismo que decir, y voy a decir lo que le llame la atención, por eso lo relaciono con la película Regreso de los Muertos Vivos, es lo mismo que decir que porque son inmortales. Los animales y las plantas son inmortales, ¿ustedes sabían? ¿Sabían que son inmortales? ¿Por qué creen que son inmortales? Porque no tienen el significante de la muerte. Exactamente. Porque ellos no saben que se van a morir. Por eso nosotros reprimimos eso y tenemos algo que se llama castración. Ellos no saben que se van a morir, son inmortales. Por la misma razón que por eso puede levantar 50 veces su peso o 1140 veces su peso. Entonces tengo acá un texto, voy a leerles una pequeña parte, un párrafo muy lindo del Aleph. Está en el Aleph, se llama El Inmortal, de Borges. Es decir, ustedes vayan relacionando goce, débiles mentales, hay algo en la falla en lo simbólico, por lo cual tenemos inconsciente justamente, por eso no existe la metamorfosis de las fases, no existe evolución de fases, no existe prioridad de fases, es decir, lo que no existe es un objeto predeterminado, un objeto adecuado, es decir, que tampoco existe un yo autónomo. ¿Qué estamos diciendo con la cuestión de débiles mentales? Bueno, que la esencia del sujeto es fallar. Y ahí, como nosotros vimos en otras clases, también sabemos que el sujeto
de alguna manera está identificado con el objeto, y como decía Lacan también, la esencia del objeto es fallar. Porque acá después, cuando ahora, no sé si hoy, pero en otras clases veamos el tema del ser, o para decirlo mejor, de la falta del ser, y el tema del goce en Kant con Sade y todo eso, y la perversión, hoy vamos a rodear algo de eso. Tenemos que pensar en esto de la falla también, ¿no? Y tenemos que pensar en esto que voy a citar de Borges. Dice en El Inmortal: el pensamiento más fugaz obedece a un dibujo invisible y puede coronar o inaugurar una forma secreta. Sé de quienes obraron el mal para que en los siglos futuros resultara el bien o hubiera resultado en los ya pretéritos. Encarados así, todos nuestros actos son justos, pero también son indiferentes. No hay méritos morales e intelectuales, morales. Homero compuso la Odisea, postulado un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios. Lo imposible es no componer, siquiera una vez la Odisea. Nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres. Como Cornelio Agripa, soy Dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo. Con lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy. En este mismo texto, hermosísimo, Borges habla justamente de la inmortalidad y habla de que, a ver si encuentro más acá, esto está al comienzo, de esto que decíamos, ¿no? Que solamente, porque los poetas saben más que los analistas de estas cosas, que justamente el hombre es el único ser mortal. A ver si lo encuentro. Bueno, no lo encuentro ahora. A ver, acá estaba. Bueno, acá, ser inmortal es baladí, dice. Menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. He notado que pese a las religiones esa convicción es rarísima. Bueno, y después sigue. Y hablando de religión, ahora cuando veamos los 3 modos de goce, básicamente 3, vamos a ver dónde se puede ubicar la religión. Entonces, en principio, bueno, el goce es lo que nos hace débiles mentales, pero a su vez es lo que nos da el placer estético, ¿no? Y lo que nos permite hablar y lo que nos permite llegar, el mismo objeto, el objeto también es del Dash Link del seminario 7, en ese seminario Lacan justamente habla del arte y de la estética. Relacionado también, lo podemos relacionar con lo que dice en el seminario 11 sobre la mirada, ¿no? Que ahí no trabaja bien. Bueno, en el pizarrón, si querés acercar un poco el zoom, aparte del insecto, tenemos alguna etimología de goce que viene del latín, que quiere decir alegría, alégrate en realidad. En alemán, Freude, parecido a la pronunciación de Freud, Geneus, que ahí vamos a agarrar después en el francés, el jouissance, que lo toma de Hegel en realidad, y que hay una homofonía con el choice, el síntoma, ahí pusimos symptôme, lo estás tomando. Symptôme tiene que ver con el santo hombre y con Santo Tomás, y tiene que ver, en realidad se pronuncia symptôme, ¿no? Symptôme. Por eso es homofónico también con Santo Hombre y Santo Tomás, symptôme. Tomé, y ustedes saben que esto tiene que ver con el latín, que quiere decir caer. El symptôme es justamente lo que va a mantener la estructura, lo que no va a caer. Bueno, esto por un lado. Por el otro lado, el antecedente en inglés es el rejoice, el be glad, y el antecedente en Freud, que tenemos el placer y la ganancia. Este término en alemán se traduce como ganancia o ventaja, y esto nos lleva a la economía, porque el goce tiene que ver con una administración de la economía del sujeto, ¿no? Esta palabrita tiene 2, quiere decir anfitrión y eje,
Y de acá vamos al usufructo, que es en realidad donde lo va a tomar bien Lacan, sobre todo en el seminario 20, donde vamos a tener que pensar si el goce de alguna manera es la ganancia del placer o el placer en ganar. Lo de la alegría les traje el siguiente párrafo. Dice: gózate y alégrate, oh hija de Edom, tú que habitas en la tierra de Uz. También a ti llegará la copa, te embriagarás y te expondrás desnuda. Estos son las lamentaciones, versículo 4:21, nos pusimos bíblicos de la Biblia, del Antiguo Testamento, que se le atribuye a Jeremías, que son las lamentaciones, los 5 poemas que Jeremías, que lamentaban la destrucción de Jerusalén en el 580 y pico, 86 creo antes de Cristo. Fíjense cómo está, les cito esto porque es a partir de este párrafo y de esta etimología que viene la palabra goce. Cómo está la cuestión de la alegría, ¿no? Ahí. Es decir, que uno de los problemas que hablábamos antes, recién, de los analistas, es si nos vamos a poner de acuerdo si goce tiene que ver con algo en el orden de lo bueno, de lo malo, de la alegría, de la tristeza, ¿de qué? Porque cuando un analizante viene y nos visita, es porque hay algo en su trazo que excede a este goce justamente. Entonces tendríamos que ir viendo en principio eso. Fíjense que cuando Freud escribe más allá del principio del placer, de alguna manera, nos está diciendo, ustedes el otro día les dije que lean, si no se los dije, se los digo ahora, creo que sí, introducción al narcisismo también, porque ahora vamos a ver dónde lo toma Lacan, pero básicamente problema económico del masoquismo, que otra vez volvemos sobre la economía. ¿Qué descubre Freud en el problema económico del masoquismo? ¿Qué descubre? Como empegan a un niño. Descubre que, bueno, justamente el sujeto encuentra una ganancia en hacerse pegar. El otro año lo trabajamos mucho, pegar a un niño, lo trabajamos mucho, ¿no? Sí. Ya sabemos que es la cuestión del ser amado, de la cuestión del padre, como el sujeto siendo pegado encuentra que un padre lo separa también de la madre. Bueno, porque ahora les voy a leer algunas frases enigmáticas con respecto al goce, por eso lo asocié también. Pero a lo que iba era que en el problema económico del masoquismo, ustedes ya están leyendo ahí que el masoquismo es un problema. Pero Freud descubre que es primario. Por eso el fantasma es masoquista, el fantasma neurótico es perverso por eso. Entonces, bueno, y la otra cuestión en Freud es el chiste y su relación con el inconsciente, donde también volvemos a percibir como el chiste tiene una ganancia de placer, es decir, el chiste es algo alegre, ahí hay un goce en juego, pero no es un goce que aparentemente haga mal. Y relacionado con el chiste, ustedes saben que siempre decimos lo que decía Massota, que el sujeto está estructurado como un chiste, y bueno, y ahí vamos a ir viendo qué pasa con esta cuestión. En principio, entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el goce sin el lenguaje no existe. Por eso, los animales, como decía Lacan, no podemos saber si gozan porque no hablan, no se lo podemos preguntar. En el seminario 17, donde después Lacan va a jugar con el goce habla, va a decir que el discurso se aproxima al goce sin cesar porque en él se origina y lo turba. Pero yo tengo algunas otras frases para comentarles. Esto vamos a cerrarlo. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Qué cara? Sí. Saben que ustedes están grabando. Y yo también. Fíjense lo que dice Lacan en el Insudo en el seminario 24 en la clase del 25 de febrero del 77. No sabemos cómo gozan los animales, pero sabemos que para nosotros el goce es la castración. Ya lo dijimos hace 2 o 3 clases esta frase, ¿no? Que el goce es la castración. ¿Qué tal? Vamos a recordar algo de su versión del sujeto, que después vamos a volver otra vez, donde dice que la castración,
quiere decir que el goce debe ser rechazado para que pueda ser relanzado en la escala invertida de la ley del deseo. Entonces, vayan pensando que hay algunas cuestiones que Lacan dice y después, no, ahora vamos a ver otras. El goce plantea esta nueva clínica que para nosotros se llama psicoanálisis porque justamente tiene que ver con lo real. Por eso Lacan lo introduce justamente en el sentido también del trabajo del analista, ¿no? Porque todos los seminarios que hace Lacan, como decimos siempre, es para los analistas. ¿Y qué quiere decir esto? Y también por lo mismo que escribe Kant con Sade también, que el analista va a tener que suspender algunos ideales, por no decir todos. Con Kant con Sade sabemos que el imperativo categórico kantiano tiene que ver con el super-yo, y ahí relacionamos esto de los ideales con la cuestión ética. Por eso el inconsciente no es óntico, no es ontológico, sino ético. Y por eso tenemos que partir del seminario 7, que justamente se llama la ética del psicoanálisis. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos un problema ético o un tema ético que es justamente lo que nos diferencia a la clínica psicoanalítica de la clínica de cualquier otra psicoterapia o de la psicología. Acá podemos hacer este paréntesis muy breve, porque no es el tema, sobre la clínica de la perversión, que ustedes el otro día me preguntaban. Es decir, entendido como lo expresaba Pierre Klosowski, el afán del perverso va en sentido contrario a la restitución del lenguaje. Es decir, en vez de lo que, como decía Klosowski, en vez de la expropiación del goce por efecto del lenguaje, esto lo podríamos escribir así. El cuerpo es esto. El goce lo escribimos con J. Es decir, que es una manera de decir esto, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí. Si yo escribo esto, es lo mismo. Estas tres cosas son iguales. A lo que iba, que en la clínica de la perversión se trataría de expropiar el lenguaje. Y Klosowski, en el ensayo que tiene sobre Sade, que es del año 1967, va a decir que hay una fuerza de la no palabra o fuerzas impulsivas. Él dice textualmente que el mayor crimen es romper la solidaridad de mi cuerpo con el yo mismo instalado por el lenguaje. Es decir, la Verlegung del perverso o de la perversión es desmentir esto, es justamente desmentir esto, que es lo mismo que desmentir esto. Sabemos que la mujer no existe, es decir, no hay inscripción significante de la mujer en el inconsciente, pero el perverso va a tratar de desmentir. Es una manera de renegar la castración. Justamente el sujeto perverso se va a identificar con el objeto y de allí que va a colocar a la castración en el partener, y por eso angustia. Esto en la subversión del sujeto en Lacan lo encontramos en el sentido de que va a asegurar el goce del otro, dice Lacan textualmente en su versión del sujeto. Fíjense en que también cuando habla de perversión Lacan va a hablar del cruzado o el hombre de fe, el perverso como el hombre de fe. Hay tres palabritas que tienen que ver con esto. Las tres en francés, que son como esta otra, que quiere decir creer, el hombre de fe, el cruzado, el hombre de fe y la cruz, que son tres términos que en francés son homofónicos también. Bueno, entonces, volviendo, esto es un poco, hay que ampliarlo con Kant con Sade también,
Esto quiere decir también que tenemos que diferenciar, creo que el otro sábado también lo dijimos, el bien del bienestar. Por eso estábamos hablando de la ética. Para Kant se define por la razón del bien, no por el bienestar, y universalmente Kant dice que hay que ocuparse del bien, no del bienestar. En el seminario 7 Lacan va a hablar de que el analista tiene que plantear una ética a partir de la falta. Es decir, tenemos entonces el goce anudado a la ética. Por eso el analista lee lo que se escucha. Montaigne va a decir que somos solo intérpretes de interpretaciones. Entonces tenemos ética, falta, culpa. Ustedes recuerdan que Reus, lo real, Reus quiere decir culpa. Es decir, que la problemática en el dispositivo es qué hacemos con esta culpa, porque si no hay sujeto sin culpa, y acá quiere decir qué hacemos con el neurótico y su deseo. La otra vez creo que dimos el ejemplo de la cuestión ética, porque el sujeto viene a buscar la felicidad, es cierto, habíamos dicho la otra vez, pero ¿qué pasa si la felicidad del sujeto es pegarle 30 cachetazos a su mujer, a su pareja cuando llega a la casa? Entonces, bueno, como se ve, no es tan simple la posición del analista cuando se trata de escuchar el goce. Para Freud el bien del sujeto no viene dado entonces por el bienestar o por lo que le conviene, según algún ideal, o el ideal de adaptabilidad, que también es bastante frecuente. Lo que más se escucha entre los colegas es la cuestión del furor curandis, que Lacan, ya lo dijo varias veces, traten de no comprender y de no curar. Una pregunta hasta acá. ¿Cuánto silencio? Bien. Por la misma razón que el goce, ahora lo vamos a ver mejor, va a excluir el lazo familiar. ¿Ustedes por qué creen? Así que participan un poquito. Les tengo que leer algunas otras frases todavía. ¿Por qué creen que el goce excluye el lazo familiar? Cuando nosotros hablamos de familia, ¿no se ve de ahí? Bueno, Sí, sí, vuelvo a pero- más lugar igual y no quiero borrar esto. La familia es básicamente esto, ¿no? Bueno, no me alcanza acá para escribir esto. A ver. Vamos a borrar un poco. A ver si lo puedo escribir acá. MP, con Marcelo Pérez, metáfora paterna. La familia es esto, es el deseo de la madre que está por debajo del nombre del padre y genera la metáfora paterna. La familia hace lazo, se supone. Y justamente esto es lo que va a prohibir el goce, que ya va, ustedes tienen que ir pensando básicamente que vamos a hablar de tres goces. El goce absoluto, que es el que hace agujero, pero es el mítico, es el fantasmático. Cuando decimos fantasmático, ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos decir? Chicos, despierten. ¿Qué es lo que supone el neurótico? No existe, es lo que supone el neurótico, es mítico. Entonces, este goce que hace agujero, que lo ubicamos acá en el nudo, ese es el goce mítico. Muchos analistas se preguntan o dicen o afirman directamente que no hay sujeto del goce. Pero yo voy a decir que sí hay, ya lo dijimos en la otra clase creo, el sujeto del goce, a ver cómo, el sujeto del goce es este que está acá, en esta parte, ahí está el sujeto del goce, que es el protosujeto o el sujeto, como dice Lacan, en su inefable y estúpida existencia. En su inefable y estúpida existencia. Este es el sujeto. Ahora, este sujeto es mítico. Esto es mítico. Entonces, el goce, este primer goce, se le supone al otro, pero no existe. Es lo que el neurótico no se banca, la castración en el otro. Y entonces, hablando de la familia, bueno, el nombre del padre va a decir no al goce. Por eso decíamos que el incesto... Exactamente, por eso decimos que el incesto no existe. Uno se puede acostar con la madre, con el padre, con el hermano, con la hermana, pero el incesto no existe, es mítico. Entonces, ¿qué pasa acá? El goce no se enlaza con nada, a diferencia del lazo familiar, del concepto que tenemos o de la estructura de la familia.
El goce no se enlaza con nada. Se ha llegado a decir que el síntoma tiene su goce autista. Freud decía que la enfermedad es goce masoquístico. ¿Qué quiere decir esto? Una persona, pongamos al melancólico, en su estado de melancolía plena, está gozando a más no poder, no está enlazado con nada. Es decir, escuchen ustedes cómo está adherido ahí al narcisismo, ¿no? Que sería la pulsión vuelta hacia el yo, como diría Freud en uno de los destinos pulsionales. Ahora, si bien uno puede decir, la genialidad de Freud es haber sido, entre otras cosas, ¿no? Me parece que fue encontrar que la enfermedad sí tenía un sentido. Él tiene una conferencia que habla justamente del sentido de los síntomas. La 23, ¿no? La 17, ¿no? Entonces, en la conferencia 17 es donde Freud va a hablar, va a dar dos casos, creo que dos o tres. Uno de los casos es una mujer del dictado de los relojes, la leyeron, que tiene que ver con el latir del clítoris, y esto lo relaciono por el tema del super yo y de la voz, ¿no? El tic-tac, la voz. Después lo vamos a volver a ver, ahí está también ya anotado en el pizarrón, como la voz del super yo va al goce, ¿no? Por eso Lacan decía que las orejas son los únicos agujeros que no se pueden cerrar. Entonces, vamos a hacer ingresar acá la bifrontalidad del goce. ¿Por qué decimos, o digo yo, que es una estructura bifronte? Recuerden lo que había leído antes de que el goce es la castración. Bifronte como Jano, ¿no? Janus está en la poesía también de Borges Límites. Era un dios romano con dos caras, el dios de los comienzos y los finales. En una cara mira hacia el pasado y con la otra mira hacia el futuro. Las dos caras Lacan las presenta acá, para mí, ¿no? Primero en su versión de... O vamos a leer primero la que dice en el seminario 20, en la edición de Paidós de 1998, en la página 11. Dice: el goce es lo que no sirve para nada. El goce es lo que no sirve para nada. Y en su versión del sujeto, en la edición de 1987, en la página 7, 99 y 800, dice: sin su existencia sería vano el universo, o cuya falta haría vano el universo, o haría inconsistente el universo, inconsistente al otro. Es decir, por un lado no sirve para nada, y por otro lado sin él sería vano el universo. Acá está el tema. Es decir, si la neurosis es un modo de saber hacer con la castración, también es un modo de saber hacer con el goce. ¿Qué hacemos con esto que... A ver, a mí me parece que Lacan ya sabíamos que era un genio, pero escuchar estas frases son tan geniales, porque ustedes tienen que pensar, como dijimos al comienzo, que todo lo humano es inútil. Todo lo que define al humano, y básicamente la pasión, es inútil. El animal no hace nada inútilmente. Nada. Hablamos de los animales, insectos, animal logrado. No hablamos de nuestro perro, nuestro gato, porque esos son neuróticos. Como decía Lacan, hablan, pero solo cuando tienen necesidad. El animal logrado no hace nada, por eso nos enferma, no hace nada que no sea inútil. Todo lo que hace es útil, útil para su supervivencia. Por eso tiene instinto, y por eso, por definición, el instinto es de vida. Entonces, y por eso acá tendríamos que pensar por qué el goce, como dice Lacan en el seminario 7, es la satisfacción de la pulsión. Es decir, por qué toda pulsión es de muerte. Vayan relacionando todo. Les leo lo que dice Lacan, no en el 7, sino en el 17, que es del año 69-70, en la clase 1 del 26 de noviembre del 69, seminario 17, Lacan dice: puesto que el camino hacia la muerte no es nada más que lo que llamamos goce. Entonces fíjense en cómo esto invalida de alguna manera lo que decía antes, que sin él sería vano su universo, el universo no lo invalida. El ser humano sabe que se va a morir, por eso reprime todo el tiempo eso. Los fallidos, vayan relacionando muerte con sexualidad, ¿no? Los dos juglares, como decía Mazota, que canta el inconsciente.
Entonces, el saber hacer allí con el goce es una manera de llamar al síntoma, ¿no? A lo que nosotros llamamos síntoma, el saber hacer allí con el goce. En este neologismo lacaniano del síntome. El agujero en lo real, acá podríamos ponerlo a la lengua. Hay un agujero en lo real. Entonces, vamos de a poco. El primer goce dijimos que no existe porque es mítico. De acá vamos. El neurótico no se contenta con aceptar esto. Entonces Lacan va a decir, yo reemplazo la energética de Freud por la economía política, y acá va a tomar a Marx en el concepto de la plusvalía y va a decir entonces que como el neurótico no se contenta con esto, algo le va a quedar, y eso es el plus de goce que lo va a tener en el fantasma. Vamos a volver acá porque así no se confunde esto, porque si no parece que estuviera ligado con eso. ¿Qué dice? Perdón. Sometido a la ley. Ah, Sometido a la ley. Goce fálico. El falo ya sabemos que ya desde el seminario 7 Lacan lo toma como una doble investidura. En ese seminario dice que no hay ninguna, hablando de Antígona, dice que no hay ninguna referencia mejor que los aforismos de Heráclito, es decir que para Lacan Hades y Dionisio son uno y lo mismo. ¿Qué pasa con el falo? El falo también tiene esta característica bifronte, ya lo vamos a ver al final de la clase de hoy, como esta cuestión de que no confiesa ni oculta, sino que significa de Delfos y del, ¿cómo es? Bueno, de la, no me sale, de lo del Edipo, no me sale la palabra, no oculta ni, bueno, no importa, ya van a salir. El falo también tiene como el goce esta cuestión, porque aparte el falo, primero Lacan lo va a llamar significante de deseo, pero después lo va a llamar significante del goce. ¿Qué pasa hablando de este goce fálico? Acá yo escribí lo que Freud escribe en la carta 52, que después fue renumerada. Si podés, Maxi, a ver, achicar un poco acá. Esta es la carta 52 de Freud. Vamos a borrar esto. Fíjense que esta palabra quiere decir signos perceptivos y la poesía del alemán en este caso. Estos son signos y esto es percepción, pero en alemán esto quiere decir captura de la verdad. La verdad, ¿no? La verdad del sujeto. Por eso Lacan decía que el goce es la esencia del sujeto. Entonces, los signos perceptivos, las impresiones, que Lacan en el seminario 7 va a decir que es como el momento anterior al significante. ¿Ven de ahí? Esto se va a constituir en el eso freudiano, en el ello, ¿no? Del cifrado al descifrado está lo inconsciente. Por eso después vamos a leer otra frase de Lacan que habla sobre esta cuestión del descifrado, del desciframiento del goce. El goce absoluto, esto lo creo que lo vimos el año pasado, el goce absoluto, es decir, el mítico, el goce del otro, no el otro goce, que ese es el goce suplementario que después lo vemos. El goce del otro, es decir, el que el neurótico le supone al otro sin barrar. ¿Dónde lo ubicamos en la carta 52? Lo ubicamos acá, claro. porque este es el goce que todavía no está descifrado. Claro.
son, como dice Lacan en el seminario 11, las bolillas todas mezcladas. Ahí lo ubicaríamos, si ustedes quieren ubicarlo en Freud. ¿Es anterior a la palabra? Porque acá está el problema, otra vez volvemos al mismo problema. ¿Es anterior a la palabra? ¿Y es un gozo en lo real? ¿Y lo real qué es? ¿No existe sin la palabra? ¿Entienden que tenemos este problema? Entonces, si estamos diciendo que es mítico, estamos diciendo que no existe, que es la novela que se va a conformar el neurótico. Es decir, que para nosotros volvemos a este es el goce que vamos a escuchar, el del plus que está en el fantasma y que va también a ir, que va a ir al síntoma. Entonces, este goce es el que está prohibido para el que habla. Para el parletre, ese goce está prohibido. Por eso el nombre del padre va a transmitir justamente la castración, esa falta. Después, no sé si ya lo dije, pero tenemos que hacer una diferencia entre el goce fálico y la significación fálica. Después lo vemos, porque la madre, ahora vamos a ver cuando veamos dónde Lacan ubica el goce en el estado del espejo. A ver si se lo acuerdan, me lo dicen ustedes mejor. Entonces, acá tenemos el síntoma también, que es un medio de goce, un saber, ¿no? Sobre y ahí es donde está el sujeto como objeto, en el fantasma. Es decir, realizando su deseo. Ustedes saben que el deseo se realiza en el fantasma. Entonces, habíamos dicho al comienzo que hay cierta alegría en la etimología del goce. ¿De qué puede alegrarse el infans? Vamos a acordarnos, ya que estamos un poco del estado del espejo y del Fordap. ¿De qué puede alegrarse el infans? El júbilo ajetreo. Ajá, exactamente. Ese es no sé si lo escribí, vamos a escribirlo. Esta es la... Esa es la palabrita que usa Lacan, jubiloso ajetreo, en el estadio del espejo. Acá hay goce, dice Lacan. Entonces, ¿de qué se puede alegrar el chico? Bueno, nosotros aprendimos en la facultad y repetimos que el infante se alegra porque se ve unificado, se ve en partes. Ahora, uno podría decir, alguna vez se vio de otra manera. Pero acá tenemos la primera definición que dimos, que dio Lacan, de que el goce es la castración. Fíjense que desde el momento que el infante se ve unificado, ya está dividido. Desde el momento que entramos al lenguaje, ya estamos castrados. O, si quieren decirlo, desde el punto de la significación fálica, de la recta que atraviesa el soma, estamos castrados porque tenemos lenguaje y eso es lo que nos divide. Volviendo entonces. Lo que a veces no nos preguntamos como neuróticos qué somos, que siempre creemos que ganamos, es lo que perdemos. Y acá está el tema. Porque el chico se alegra, pero lo que no sabe que pierde, que algo va a perder. Ustedes ya se imaginan, por lo que dijimos al comienzo, que lo que pierde justamente es el instinto. Lo que pierde es justamente la posibilidad de un saber sobre el objeto de la necesidad. La necesidad es totalmente mítica a partir de ese momento, desde el momento que empieza la demanda. Entonces, y lo que gana no es poco, es una imagen, y esta imagen, narcisismo mediante, va a ser lo que el sujeto va a tratar de, y que es lo que se escucha en los consultorios todo el tiempo, va a ser lo que el sujeto va a tratar de no perder, de unificar siempre y de defenderse con. Es lo que Freud en la introducción al narcisismo va a llamar His Majesty the Baby, ¿no? Su majestad el bebé, que en realidad ya sabemos que son los padres en realidad, pero es esto, es la cuestión de la unificación de la imagen. Ahora, en esta ganancia hay un usufructo, porque el problema del goce es el problema del objeto, que después tenemos que verlo más detalladamente, y el objeto no imaginario, sino como causa, como falta, es lo que pertenece mitad al otro y mitad al sujeto, que es lo que va a dividir
en ese cuadro, allá está, en el seminario de la angustia. ¿Y qué pasa acá? Bueno, acá empiezan los problemas. El neurótico no se resigna a que este objeto, como dijimos muchas veces, en realidad es una falta. Y ahí está lo que le quería decir sobre la significación fálica. No es lo mismo que la madre se coma al bebé, es decir, que tenga goce fálico, a que produzca vía la metáfora paterna la significación fálica. Porque produciendo la significación fálica, ¿no entendés? Claro, la significación fálica la va a producir la metáfora paterna. Sí. Entonces, el goce fálico sería que la madre no lo produzca eso, y en el peor de los casos vamos a tener una aestructura que sería el autismo. Después tendríamos la psicosis, la falla en la primera o la segunda identificación. Pero a lo que iba era la significación fálica, que de alguna manera está en la función del analista. El analista tiene que conducir, por decirlo de alguna manera, a esa significación fálica, a generar un nuevo significante. Es justamente donar ¿qué? ¿Qué es lo que dona con la significación fálica? Falta. La falta. Dona la falta. Entonces ahí está el tema del amor. Cuando Lacan dice amar es dar lo que no se tiene, lo que no se tiene ¿qué es? Falta. La falta. Lo que no se tiene es la castración. Amar es dar la castración. Es dar la libra de carne, que es lo que en las parejas se escucha permanentemente, que piden y piden. No alcanza con una cosa, es permanente. Entonces, bueno, el problema también está en cuando la otra persona no puede sostener esa demanda. Entonces, en el Fordat, bueno, en el estado del chico pasa esto. En el Fordat, ¿qué pasa? La madre se va y el chico ¿qué gana? Porque acá está justamente lo que se produce es en el agujeramiento de lo simbólico, el lazo con la falta. Ausencia, gana la función, digamos, gana. Es claro, empieza a generarse la pulsión. Es decir, así como el grito es el primer significante, el grito del chico, ¿no? En el Fordat se ve claramente, y recuerdan cuando hablamos del Fordat el año pasado, ¿qué dijimos que representa el carretel? ¿Se acuerdan? ¿Qué es? ¿Qué dice? El objeto A. Exactamente, el objeto A. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, entonces, ¿vos querés decir algo, Matías? ¿Qué pasa entonces con la falta del otro? Nosotros podríamos escribir de alguna manera que en las tres estructuras la neurosis es esto, la perversión es esto y la psicosis es esto. Es algo que yo no estoy muy de acuerdo en escribir, sobre todo por el tema de la psicosis, porque como ustedes ven, acá en la psicosis no está el otro, no está el gran otro. Y yo por eso no estoy muy de acuerdo en escribirlo así. Pero en general lo van a encontrar así en muchos analistas, donde en la neurosis está esto, que lo tenemos acá. En la perversión, como dijimos antes, el perverso va a tratar de sacar la barradura del otro, con lo que Lacan conocemos como la voluntad de goce, y en la psicosis no está el otro. Esto es una mentira, no es así, porque el psicótico está en el lenguaje y está el gran otro, e incluso no solo está el gran otro, sino que yo digo lo que muchos analistas dicen que no es así, que no tiene deseo, yo digo que sí tiene deseo. Y acá tenemos, nos volvemos sobre el tema del ser, la falta en ser, no el ser, la falta en ser. ¿Nos viene la noche? No, porque hay un registro. Ah, bueno. ¿Qué director de fotografía tenía? Stanley Kubrick. Lacan dice en su versión del sujeto, escritos 2, página 800, soy el lugar desde donde se vocifera, voz esfera, escuchen la topología, desde donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser. Esto tiene que ver en la pureza del no ser, ¿no? Que habrá escuchado Van Gogh cuando se corta la oreja. Porque ustedes nunca pensaron que buscaba el goce, que el problema no es, no se cortó la oreja por algo, escuchó, algo de superior le vino, alguna voz le vino para cortarse la oreja. Entonces, el lugar, esto lo va a tomar Lacan de Paul Valéry,
esbozo de una serpiente, el lugar de la serpiente, y la voz con el objeto A, que como vimos el año pasado es incorporal, lo incorporal, y el lugar donde yo soy, porque está diciendo la pureza del no ser, el lugar donde yo soy. Acá está el cogito cartesiano, a diferencia ¿no?, del cogito freudiano. Ese es el lugar del goce. Es decir, se pregunta ¿qué soy yo? Y ahí juega con el qui suis je, por eso el jouissant, que tiene que ver con la homofonía. Y ahí lo anotamos en ese grafo. Yo soy, yo gozo, fíjense cómo está incorporado al ser, el goce, donde se oye provisión a satisfacción, allí el sujeto goza. Como dijimos antes, el punto donde lo simbólico falla, y es esa impureza irreductible que interviene justamente en este punto de falla. Del goce fálico podemos decir algunas cositas más. Es el obstáculo por el cual el sujeto no puede alcanzar la relación sexual. Fíjense en cómo ahí también está la paradoja del falo, ¿no? Porque el falo por un lado hace, ahora podemos relacionar también con el problema económico del masoquismo, como el neurótico cuando ama como objeto. Cuando Lacan llama a este goce el goce del idiota, el goce autista, y en el seminario 20 va a hablar de la masturbación, no lo dice en el sentido de idiota como creemos nosotros, sino en el sentido de ignorante, en el sentido de que ignora, por ejemplo, el neurótico en la masturbación, que en realidad está en su fantasma lo que está el goce. Entonces él cree, el sujeto va a creer que puede zafar de qué, del lenguaje. Por eso lo llama el goce del idiota, porque uno como neurótico puede creer que va a zafar del lenguaje. Después tenemos el goce suplementario o el goce femenino u otro goce, lo va a llamar Lacan. Que sea femenino no quiere decir que lo tengan las mujeres únicamente, ¿no? Es un goce que, como se dice, se goza pero no se puede decir. Esto lo van a encontrar en algunos escritos de Lacan así. Es el goce místico, es el goce se goza pero no se puede decir. Por eso se llama suplementario. Después, cuando veamos el esquema de la sexuación, vamos a ver cómo se relaciona esto, pero no es que lo tengan las mujeres. Ustedes saben que cuando decimos la mujer o el hombre, uno puede creer que es la mujer y el hombre, saben que eso no existe. Es decir, la mujer y el hombre nos referimos a dónde se ubican los sujetos. Justamente por eso es muy complicado hablar de el sujeto del goce. Por eso a veces se entiende que los analistas no hablen del sujeto de goce, porque cuando hablamos de sujeto, hablamos de sujeto barrado, de sujeto de deseo, y si hablamos de sujeto, hablamos de acto. Un acto produce un sujeto. Si nosotros decimos sujeto de goce, tendríamos que decir que hay un acto sexual. Y esto sabemos que tampoco es. Porque también tendríamos que decir que hay un sujeto sexuado, en el sentido de que es varón o es mujer, y tampoco es. ¿Se entiende? Entonces no hay acto sexual, de ahí salimos a que no hay rapport o relación sexual, que Lacan ya lo viene diciendo del seminario 16, como lo estamos viendo. Entonces, ¿qué más? Ya dijimos que Lacan en el seminario 7 define el goce como la satisfacción de la pulsión, es decir, que el ser queda del lado de la pulsión. La falta del ser, la falta del ser, ¿se les ocurre cómo se puede escribir en términos de matema por todo lo que vimos este año? Esto es la falta del ser. Menos uno. Se quejaban de la matemática, de esto, pero para ver si.
Fíjense lo que dice Lacan en la subversión también del sujeto en la página 799. Dice, lo que falta al sujeto para pensarse agotado por su cogito o por su cogito, a saber, lo que él es de impensable. Esto es el menos uno. Lo repito, el menos uno. Lo que falta al sujeto para pensarse agotado en su cogito, a saber, lo que él es de impensable. Acá es donde dice que el goce hace languidecer al ser. Languidecer, en la lengua está el languidecer. La lengua, el goce hace languidecer al ser, va a decir. Y el fantasma, que va relacionado con el goce fálico, ya sabemos que es defensa contra el goce. Lo dice bien claro también en el seminario 13. Ahora, ¿por qué habíamos dicho antes que el falo de alguna manera también tiene una cara bifronte? Nosotros tenemos por un lado que el goce no sirve para nada, es decir, el que no hace falta, que decir es pernicioso, es perjudicial, mortífero, fuera de foco, deja al sujeto al borde del fantasma. Pero después tenemos que sin él sería vano el universo. Pensemos que el símbolo, ya terminamos, pensemos que el símbolo que toma Freud, el falo, que como dijimos, por un lado significante de deseo y por otro significante de goce, ustedes, creo que una vez ya lo preguntamos acá, ¿por qué es el falo y no la teta? Vamos a hacer 2 minutos de una cuestión imaginaria de que el falo imaginariamente es el pene. Ya sabemos que no es el pene, ¿no? Es la premisa universal del pene. Pero supongamos, ¿por qué será? Esto está en los griegos, porque Freud lo toma de los griegos, el símbolo fálico. ¿Por qué será que es el pene, es la premisa universal del pene y no la premisa universal de la teta? Creo que lo dijimos. Por la tumescencia. Exactamente, por la detumescencia. Entonces, fíjense que acá está la parte también dual o bifrontal, como las dos caras de la misma moneda del falo. Es decir, que es en tanto caído que se vuelve a erguir. Por eso, como decíamos antes, puede representar la ganancia y puede representar la pérdida. Y por eso justamente el falo es lo que hace que, o de obstáculo a la relación sexual. Por eso la relación sexual no existe. Entonces, la detumescencia es signo de goce. Por eso ahí Lacan va a decir que la mujer es superior en el dominio del falo. Y por eso también no es lo mismo una impotencia que una frigidez. Por ejemplo, en la frigidez goza la mujer, en la impotencia gozan los dos. ¿Se entiende? Si el hombre es impotente, también goza la mujer. Entonces, Seminario 10, clase 14, del 13 de marzo del 63, el goce coincide con la detumescencia. Esto es lo mismo que decíamos antes sobre la castración. El goce coincide con la detumescencia. Fíjense que nosotros como neuróticos pensamos exactamente al revés. Dalmiro Sáenz decía, en lo mejor se acaba. Nosotros pensamos al revés. La detumescencia, entonces, está anulada a la ley, a la castración, declinación, cliné, y de ahí lo pueden relacionar con el diván también. La detumescencia es lo que, fálica, es lo que le pone justamente límite al goce, que es el menos fin. Acá dice recuperación narcisística, que es la tercera identificación, este es el menos fin. Hay un juego lacaniano que hace Lacan, pues, valga la redundancia, con falo y falus, hablando de esto. El falo y el falus, el falsus es lo caído, la falla y lo caído. Entonces suponemos cierta declinación del goce que no sirve en el trayecto de un análisis, y el dispositivo justamente se sostiene con esta falla, con lo que cae, con lo fallido. Incluso el equívoco y la interpretación tiene que ver con este tema. Fíjense que el analizante muchas veces dice ahora caigo.
Ah, ahora cae. Es la ficha que cayó. Y ahí es cuando se cae, es cuando se levanta la sesión. Siempre estamos en hoy. Y tu esencia, elección, ¿no? Cuando se cae, cuando la esencia dice ahora cae, ahí levantamos la sesión. Entonces, para ir cerrando, ¿por qué cae el falo? ¿Por qué cae el falo? Se los digo así, para seguir deseando. Bien. Bueno, está bien hasta acá, ¿no? Bien.